Bueno, les contaba que a partir del 1 de enero de este año, en el estado de Colorado, Estados Unidos, la marihuana es legal y hace pocas semanas se han instalado máquinas expendedoras de marihuana. Bueno, ¿qué sucede en ese estado? Justamente Adrián Bono, que está aquí, bienvenido Adrián nuevamente. ¿Qué tal? Me alegro de estar de nuevo con vos. Bueno, yo también. Quería que me cuentes porque vos estuviste viviendo en Colorado. Correcto. Y conocés cuál era la relación, ¿no?, de los ciudadanos de Colorado con la marihuana, cuando no era legal. Claro, bueno, en realidad yo creo que no va a haber mucha diferencia. Yo cuando vivía en Colorado, vivía en la ciudad de Avon, cerca de un centro de esquí, que es casualmente donde se van a disponer estas nuevas, ¿qué sería? Una máquina expendedora de marihuana. Es como una máquina cuando uno va y pone una moneda para que te dé una gaseosa y te da, bueno, acá te va a dar marihuana. La verdad es que culturalmente la marihuana ya tuvo una penetración muy grande. Todo el mundo fumaba marihuana. Yo no, pues, y ¿Pero no me estoy haciendo recreativos o qué sé yo, absolutamente trabajando? recreacional. O sea, uno estaba trabajando, yo por ejemplo estaba trabajando en el centro de esquí, tenía a mi jefe al lado, estaba fumando marihuana mientras trabajaba. Era absolutamente ilegal, pero era muy común estar hablando con alguien y que de repente se te acercara una persona con un olor a marihuana impresionante, pero era absolutamente común. O sea que lo que hicieron con la ley es un poco seguir el uso y costumbre del Estado. Correcto. Acá la única diferencia es que ahora se reguló, digamos, es legal. Esto se votó el 6 de noviembre del 2012, te recordarás cuando fue la elección presidencial, que fue reelecto Barack Obama. Esto se incluyó en las boletas en el estado de Colorado, se aprobó porque el 55% de la población votó a favor de que se regularice y se legalice la marihuana, y se implementó creo que a mediados de 2013, y a partir del 1 de enero de este año de 2014 se pudo empezar a vender. Por eso recordarás que la gran noticia era de qué manera todos eran como muy creativos para salir a vender la marihuana, que de repente uno la podía comprar antes que algo se tenía que hacer por lo bajo, porque más allá de que todo el mundo lo hacía, si la policía te agarraba ibas preso porque era ilegal. Ahora de repente se volvía en una actividad común, era como ir a comprar chocolates al kiosco. Ahora, una de las actividades entonces que va a estar más en boga, que más va a crecer, el que se va a hacer la América, es el que creó la máquina expendedora de marihuana. Y está en línea con nosotros vía Skype, se llama Shearin y es el vicepresidente de Operations Office de Detranzbyte. Bueno, Sí, Byte, no sé, tiene un nombre Detranzbyte, que está en línea con nosotros. Hello, Stephen. Thank you for joining us. How are you doing? Hello, I'm doing great. Gracias por la oportunidad de hablar con usted. Muy bien, habla un poco castellano, ¿no? La va a ser más fácil. Bueno, vamos a irle preguntando, como hacemos siempre con Adrián, les preguntamos en castellano y luego en inglés, y luego Adrián, que es el más experto, va a traducir con precisión. La primera pregunta es, ¿cómo funcionan estas máquinas expendedoras? Stephen, I want to know how does these vending machines work and where are they? Well, thanks. The first machine is in Colorado. It's going into what we call a medicinal dispensary, meaning that somebody has qualified to have a medical card. And the machine works. We use the same technology that you would find in a pharmacy, that if you are buying a controlled product like Sudafed for a cold or tobacco or alcohol, you swipe your driver's license, and then we're able to see that you have a valid ID and that you are the person who should be using it. The same technology used in the pharmacy is used in our machine. What the machine gives to you is like a rock of marijuana, I don't know, como un ladrillito. For that, Sí, se entiende. For that, it's up to the business to decide what the best thing that they could sell in there would be. So we don't tell them what to sell. We find out what is selling the most, because those are the people who want to come in, buy their product, and then leave, and don't need to stand and wait while people explain, do you want indica, do you want sativa, do you want a blend, do you want a medical, do you want some more, how do you want to do it? The people who know can go to our machine and get what they want. Right, Stephen, I'm going to translate into Spanish what you just said so that people who are watching us at home can understand. Más o menos lo que está contando Stephen es que acá esto es muy simple. Todavía, recién ahora se va a empezar a utilizar una máquina en Colorado, en el estado de Colorado, y el lugar en el que va a estar ubicada es un lugar que tiene una licencia para vender marihuana medicinal. O sea que no es que va a estar en el supermercado, por lo menos por ahora. Acá la persona que lo compra tiene que tener una tarjeta o una licencia para ir a comprar marihuana medicinal, y
es interesante la forma en que uno lo compra, porque tiene que, para poder comprarlo, no lo puede comprar cualquiera, tiene que ir alguien y ingresar su licencia de conducir. Y además, si no estoy equivocado, también estuve leyendo en una nota anteriormente que no es que yo te saco la licencia a vos y la utilizo, sino que también tiene biometría, o sea que te escanea la cara y se fija si realmente la persona que está comprando es quien dice ser. O sea, es interesante. Y después la otra pregunta que le hizo María Julia era ¿cuál es la cantidad de la máquina? Claro. O sea, si te caía un ladrillito, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un pedacito de marihuana, ¿cómo es? Claro, bueno, esto también depende del vendedor, o sea que ellos lo que hacen es proveer la máquina, digamos, y cada vendedor elige el precio que va a poner y la cantidad que va a vender. O sea, recordemos también que según la ley no se pueden tener más de 28 gramos en la calle, o sea, uno en su casa puede tener lo que uno, de repente si uno quiere crecer una planta, etcétera, creo que son hasta 6 plantas que se pueden tener, pero por la calle no se puede andar con más de 28 gramos, así que asumo que no te va a dar más que eso la máquina. Ahora yo le quería preguntar a Stephen si él cree que esto va a tener una aceptación a nivel nacional. Digo, ahora el otro estado que aprobó la legalización de la marihuana es el estado de Washington, donde está la ciudad de Seattle, y está como un poco más atrasado en todo lo que es la venta de marihuana. Colorado es como que lleva la delantera. Pero me interesa saber si él ve el potencial de poder distribuir estas máquinas en todo el territorio norteamericano el día de mañana. Stephen, do you think that, first of all, do you think that these vending machines are going to catch on? And second, do you think that you're going to be able to sell all these vending machines throughout the United States in the future? Yes, I believe that either in their current form or if we need to modify it, we are a technology company first. So it's not about a machine with technology in it. It's about technology that we apply to a machine. So wherever it's legal in the United States, right now 21 states plus the District of Columbia and growing, if it's legal and the people have said, yes, we want this, we think they should have the best way to conduct their business. What kind of modifications are you thinking of? Oh, different sizes, additional security measures. Again, we can make it look like anything you want it to look like and then apply our technology. So if the theme of your business was around, say, fishing, then we could make it look, have a fish theme to it. Or if it was old music, we could make it look like a jukebox from a oldies kind of thing. So, this is about making it easier for companies to have their business. And so that the clients have a better experience. There's no need to act like it's illegal because it's not. We voted. It's legal. We should have the same technology that you can find in a grocery store. Okay, I'm going to translate now into Spanish. Claramente, para los que entendieron, habló como un verdadero empresario, ¿no? Digamos, acá lo que importa es el negocio. Él lo que comenta es que él no tiene ningún problema en adaptar la tecnología de la máquina, ¿no? De lo que es, no importa lo que vende, sino lo que es la tecnología que utiliza el dispensario. Entonces, es interesante como él dice que está dispuesto a adaptar esa tecnología a los requerimientos de cada estado. Digo, recordemos que en Estados Unidos cada estado tiene una ley diferente con respecto a la utilización de la marihuana. Entonces, si hay estados que requiere algún tipo de seguridad extra, por ejemplo, para identificación, que ahora le quiero preguntar, después si vos tenés una pregunta se la hacemos, pero yo quiero que me explique un poco más cuál es la metodología que se utiliza para identificar si la persona que la utiliza es correctamente esa. Él está dispuesto a hacer los cambios necesarios. Considera que exacto, se puede llegar a extender por el territorio de Estados Unidos siempre que esté de acuerdo con lo que dice la ley de cada estado. Le pregunto yo, y ahora vamos con tu pregunta que es muy interesante, ¿cuál es el costo, ¿no? Y cómo regulan ese costo? Stephen, I want to know how much it costs and how do you make a regulation about the cost of the marijuana? So the machine itself, we lease to the dispensary for a very small amount, and then from the money we earn from the business, we pay that lease. So the company never has to get out their wallet or their checkbook and pay. As for the price of the things in the dispensary or in the machine, those are based on what the business costs, and it's usually between about $20 US and $100.
Bueno, con respecto a lo que preguntó María Julia recién, él comenta que la empresa de él se maneja a través del sistema de leasing. O sea que lo que hace es poner la máquina como una especie de comodato, sería, la da en préstamo y con el dinero que la empresa obtiene de ese leasing se paga lo que es el costo de la máquina. La verdad es bastante interesante la forma que tiene de hacer negocio, el sistema. Y por otro lado, lo que vos comentabas, el precio, ¿cuál es el precio que va a tener la marihuana? Y acá él también aclaraba que depende del precio que quiere poner cada uno de los vendedores, la persona que tenga el vending machine, el dispensor a disposición, va a poder elegir el precio que le quiere poner. Puede ser entre $20 a $100. Ahora, mi próxima pregunta, quiero que me explique un poco más de qué manera funciona la biométrica, cómo es que la máquina puede identificar que la persona que está comprando marihuana es realmente quien dice ser, o sea que yo no le quité la licencia de conducir a ella, que no puede ir un chico de 8 años a comprar marihuana, etcétera, porque hay que ser mayor de 21. Entonces, sé que hay varias, es bastante tecnológico, es de avanzada lo que se está utilizando y quiero que me explique un poco cuál es la tecnología. Stephen, I'd like you to tell me and tell us the kind of technology that the vending machines use. I know there's biometrics involved. It's not just swiping a driver's license. So could you please tell us a little bit more about that? Well, we've got more than 4 platforms integrated. So it's about systems integration. So one of the systems is the age verification. And then we also wrap that up into an account under your name. So every time you use it, we learn more about what you like and what you want and can make recommendations. And so that you can also track in your account and perhaps add money to your account so you can pay with your card going forward. So what can you use to pay besides, can you pay cash, for example? Cash, Bitcoin, and a private label card. Right now, the United States banking laws, and we do everything within a legal confines. So right now, the banks don't offer a credit card solution for the purchase of cannabis-related goods. So when they do, we have the capacity to take that on the machine. So that, credit card and payment, that's another system that's integrated there, as well as, of course, the ability to look from many angles to make sure that the person holding the card, standing in front of the machine, is the person we think it should be. So let me just go back to one thing you said. Did I understand correctly? If you want to buy cannabis, you cannot use a credit card to buy it? Well, it's still against the law federally in the United States. And that means that if any part of the transaction crosses state lines, that you're in violation of federal law. Right. So the credit card transaction gets usually processed in California or Florida or out of state. So right now, the banks aren't comfortable offering any kind of credit card solution. Correct. Bueno, interesante lo que acaba de decir, ahora lo explicamos. Primero habló de la técnica que se utiliza para conocer un poco más al comprador, ¿no? O sea, no es solamente la técnica de verificación, que es lo que contábamos, la licencia de conducir, también está esto de la biométrica que te observa el rostro desde varios ángulos para identificar que realmente yo soy quien digo ser, ¿no? Y también lo que hace es aprender de uno, así como de repente te pasa con algunos sitios como puede ser Mercado Libre, Amazon, etcétera, sitios que a medida que uno va comprando van aprendiendo cuáles son los gustos de cada uno. Los dispensores van a hacer algo similar. Y me llamó la atención que entre los métodos de pago acepta bitcoins, por ejemplo. Se puede pagar en efectivo, se puede pagar en bitcoins, pero, y esto fue lo que yo lo interrumpí, le hice una pregunta en inglés, me llamó la atención que él dijo que no se puede pagar con tarjeta de crédito. Y la explicación es que la legalización de la marihuana está realizada en Colorado, pero a nivel federal, lo que es el gobierno federal, sigue considerando a la marihuana una droga ilegal. Entonces, las empresas de tarjeta de crédito, las compañías de tarjeta de crédito, no se sienten cómodas aceptando el pago con tarjeta porque es algo que se tiene que registrar en otros estados, en California, en Florida, etcétera, y está cruzando las líneas estatales, por lo cual es una transacción que si se hace en California están aceptando una compra de algún producto que es ilegal. Totalmente. Es interesante, digamos, cómo funciona el tecnicismo legal, es impresionante. Yo lo que le quería preguntar es qué sucedió cuando pusieron en funcionamiento la primera máquina, qué sucedió con el público. And Stephen, what happened with the people when you put on the first machine, the first vending machine? What did the people make? How did people react when you started the machine for the first time?
very, very excited. I mean, there were people who were crying. They were so happy. There were people posing and taking pictures. No, really, one guy came in, and when he realized that the way the laws are going, that access to the plant will be readily available to more people who may need it for their medicinal reasons, he started to cry. His son had seizures when he was young, and he's treated with medical marijuana, and he brought me to tears. So there were people very excited. Nobody was anything. They wanted to take pictures with it and talk to it and ask questions about it. It was a very exciting gala event. Bueno, interesante lo que cuenta, ¿no? Por ahí uno lo toma por el lado de lo que es la marihuana recreacional, pero no hay que olvidarse que hay gente que lo utiliza medicinalmente. De manera medicinal, exacto. Entonces él cuenta que la primera vez que la gente lo utilizó había gente que se ponía a llorar, incluso cuando se acercaba a la máquina. Otros que se sacaban fotos. Otros que se sacaban fotos, que le hablaban, etc. Y cuenta esto de que, por ejemplo, había una persona que tenía a su hijo enfermo y que dependía de la marihuana, del uso medicinal de la marihuana, y claro, para una persona así es como que te cambia la vida. Digo, el hecho de que se acepte culturalmente de alguna forma también tiene un impacto muy grande en la vida de la persona. Totalmente. Porque si no parece como que siempre está buscando, se lo considera un drogadicto porque está tratando de buscar la droga por debajo de la mesa, etc. Ahora, a mí me gustaría saber si realmente, porque yo sé que, como comentábamos al principio, esta máquina se va a ubicar en Avon, que es este pueblo que yo comentaba en el cual vivía. Es un lugar donde cuando yo ya vivía ahí todo el mundo se drogaba. Entonces quiero saber si realmente él cree que, o cuál es el impacto que puede llegar a tener en un estado donde ya todo el mundo desde antes consumía marihuana y lo hacía de manera masiva. Stephen, we were talking before you came in. I used to live in Avon in Colorado, where one of the vending machines is going to be located, if I'm not mistaken. Now, I know that a lot of people in Colorado consumed marijuana. So I would like to know exactly what kind of impact do you think that something like this is going to have? Because we're not talking about a place where drugs or marijuana is not common. Marijuana is very common there. So what kind of impact do you think that this is going to have on their lives? Well, so if you know Avon, that's cool that you live there. Avon actually is a incorporated township, and it's not legal in Avon. But right outside Avon, in the unincorporated county of Eagle Vale, is where the dispensary is. So we just had the party in Avon. But to your question, yes, it's commonplace, but up till now you had to find somebody or wait by the phone or arrange to meet them. Now we have the dispensaries, and now people are becoming more educated about it. With that, you have more and more people coming in to make purchases. And with that, you have more people who are waiting. So I think this has an impact where businesses can try out new products without having to change their display case. Businesses can sell the products, like I said, that are moving the fastest so that their regular clients don't have to wait. The people that you're asking about, they already know what they want. They've been doing that for years. There's no reason for them to wait in line behind somebody who needs education because it's their first day in there. So, I think that this is going to do two things. It's going to make the experience better for both client and business, and it's also going to allow us to have this conversation, so more people have this conversation all across the states, all across the world. So we realize that when you do it correctly, it's nothing to be embarrassed about. You can say beer, you can say aspirin, you should be able to say marijuana and not have people look at you like you're a criminal. We voted, it's legal. Come out into the sun, make your purchase, and then legally use your product, which means in private in Colorado, no public smoking. Bueno, acá también interesante, yo me acabo de enterar de esto, pero aparentemente el pueblo de Avon me dice que es una corporate ship, o sea que no es un pueblo, no pertenece al Estado, sino que aparentemente pertenece a una empresa. Claramente estuve viviendo en un pueblo que pertenece a una empresa, me acabo de enterar. Fuiste corporativo y ni te enteraste. Fui corporativo y ni me enteré. Pero bueno, dentro del pueblo de Avon no se puede fumar marihuana. Ah, mira. Interesante. Sí, pero la van a poner ahí. Yo la verdad que yo lo vi muchas veces y yo sabía que era ilegal, pero bueno, ahora me acabo de enterar de este tema que claramente no cambió mucho. Pero bueno, lo que él comentaba es que se considera que con esto, primero que se va a educar a mucha gente que él dice que no está muy cercana al tema, que tiene prejuicio, etcétera. Espera que el día de mañana uno pueda hablar de marihuana como se habla de cerveza o de aspirina, etcétera, que la consumición no sea algo que sea un estigma para muchos.
muchos, y que el día de mañana esto se pueda expandir no solamente a otros estados, sino al resto del mundo. Totalmente. Bueno, vamos a saludarlo y agradecerle por esta comunicación. Stephen, thank you very much for this interview, for this conversation. Oh, gracias, doctor. Appreciate it. You guys have a great day. Call anytime if you have más preguntas. Okay, thank We you. surely will. Thank you so much, Stephen. All right. Have a good day. Bye. Bueno, interesante, ¿eh? Así Sí, que ¿no? al fin y al cabo fuiste un corporativo, Me vos acabo de creías enterar. que eras un Terrible. hippie que estabas en un centro de esquí. Yo que cualquiera. creí que estaba en un pueblo divino en el medio de las montañas, me acabo de enterar que vivía en un pueblo que estaba creado por una empresa. No es que yo te digo que vos no se puede vivir, no se puede no vivir. perdés la cabeza porque la tenés pegada, como decía mi Totalmente, abuela. totalmente, tenés En un razón. ratito volvemos con más información. Ya regresamos.